7 de la mañana con 32 minutos. Ya se encuentra con nosotros en esta mesa de trabajo Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Andrea, buenos días. Lautaro, igual, siempre a las órdenes para compartir con ustedes. Ministro, quisiera iniciar preguntándole, nos tiene muy expectantes, digamos, de este foro internacional de adopción. ¿De qué trata? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué se espera de aquello? Mire, qué bueno que el Ecuador siga siendo centro de atención de América Latina y del mundo, como lo habíamos comprometido con el presidente Lasso desde el propio inicio de la campaña electoral, en donde hablamos de que existe un nuevo Ecuador, un Ecuador, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y no solamente en el tema económico, no solamente en el tema ambiental, que ha sido relevante a nivel internacional, sino también en temas de carácter social. Por ejemplo, hoy Ecuador, aquí en este foro que se realizará este día jueves y viernes, estaremos recibiendo a delegaciones de los países de Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, que haremos intercambios de experiencias con respecto a los procesos de adopción. Un tema, Lautaro, Andrea, que nunca fue abordado por ningún gobierno, y lo digo con enorme franqueza. Este debe ser uno de los legados que dejamos como país. Por eso es la receptividad de América Latina e inclusive de países como Italia, quien el representante de los procesos de adopción internacional y local de Italia estará aquí presente para inclusive tener una reunión bilateral que se la realizará el día viernes a partir de las 10 de la mañana, porque han visto en el Ecuador un proceso que ha cambiado el destino de muchos niños, niñas y adolescentes en América Latina. ¿Cuántos niños se adoptan en el Ecuador al año, por ejemplo? Mire, el promedio bordeaba 83, 87. Hoy tenemos 132 niños, 7 de los cuales son procesos de adopción internacional. Vamos a lo concreto, Lautaro. Yo quisiera darle un número exorbitante. Primero, aspiremos a que aquello no pase en el país. Ese debe ser el objetivo futuro, porque el objetivo que tenemos en el marco de la protección y el derecho prioritario del niño es que la condición del niño o niña sea en su entorno familiar. Inclusive, antes que ingresen a casas de acogida, nosotros tenemos pasos preliminares. El primero, que regrese a su entorno familiar directo. A veces es lo más difícil, porque si se les institucionaliza, como es el término correcto, es decir, ingresan a una casa de acogida, dicho sea de paso, ingresan mediante orden judicial, ¿no? Ingresan por maltrato, por abandono. Entonces existen varios elementos que no permiten que ese primer anhelo, para llamarlo así, como Estado y como sociedad que debemos tener, se lo cumpla con el niño. Si aquello no pasa, buscamos una familia ampliada. ¿Se acuerdan ustedes del niño que fue maltratado en Ambato? Así es. Que acudimos como MIES. Ahí se dio un caso de familia ampliada. Está en la casa de sus abuelos y de su tía. No con su madre, que fue la que generó la afección y el maltrato al niño, pero sí en una familia ampliada, que es un entorno más saludable para el niño. ¿Y tiene contacto con la madre ahí? Eventualmente, sí, depende de la determinación de los técnicos, de quienes formen parte de este proceso de adaptación, que el objetivo final va a ser reinsertarle nuevamente con su madre dentro de un proceso, pero de aprendizaje preliminar. Ministro, para recapitular un poco, entonces, y usted ya lo decía, es un hito esto de que de 3 a 4 años se haya reducido pues este tiempo para adoptar en el Ecuador, aproximadamente 9 meses. ¿Cómo nos encontramos actualmente en esas cifras? Entiendo que hay más de 2.200 niños en casas de acogida. Ahora, ¿cómo entonces se está pues solventando ese problema? Bueno, recuerde que ese número versus el número de adopciones parecería estar muy distante, pero hay que comprender que son dos elementos que funcionan ahí. Primero, para declararlos en adoptabilidad tienen que pasar ciertos procesos de carácter judicial. Luego, una vez que están en el proceso de adoptabilidad, ingresan a un comité de asignación familiar denominado CAF, y el vínculo, o yo diría la pertenencia entre los padres y madres adoptivos y el niño también es un punto de pausa para nosotros, porque no es un tema que exigimos. Por lo tanto, podría entenderse una distancia con respecto al número de niños. Y segundo, porque también ahí están muchos que están años ya y que permanecerán dentro de las casas de acogida hasta el cumplimiento de los 17 años, 11 meses. Por ello, cuando pasan una edad, la ley les llama perversamente de difícil adopción. Nosotros les llamamos de adopción prioritaria. ¿Quiénes nomás son? Aquellos que pasan una edad de 9, 10 años.
aquellos que son grupo de hermanos, porque usted no puede adoptar únicamente a él, sino a todos como grupo, o quienes son niños o niñas con discapacidad. ¿Cuánto en porcentaje, por ejemplo, se tiene de adopción para esos, digamos, esos espacios grupos de vulnerabilidad? prioritarios? Mire, le cuento un dato que es más relevante aún. Nosotros asumimos con aproximadamente 4 organizaciones internacionales en el año 2021. ¿Sabe cuántas están ahora? 16. Hemos logrado un crecimiento vertiginoso y son 16 organizaciones internacionales que hoy estarán interactuando en este evento. Lo importante, Andrea, Lautaro, es que ahora tenemos una posibilidad enorme de haber trabajado en un sector chiquitito. ¿Cuánto retorno electoral esto significaba históricamente para ningún gobierno? Nada, como para nosotros. Pero mire la importancia que hemos dado en el marco de una política social, el gobierno, el presidente Lasso y nosotros, en trabajar por un sector que nunca fue atendido. Pero yo quería justo llegar a lo que usted dice de las organizaciones internacionales, porque mucha gente se pregunta cómo puede adoptar o a dónde ir a adoptar. Y sobre todo, ministro, un problema muy grande que hay en el Ecuador y en otros países de la región es esta adopción ilegal, que en muchos casos se llevan a los niños porque llegan a algunas empresas extranjeras, engañan a los padres, o sea que se roban a los niños, los estafan, los amenazan y se van al exterior. Incluso hay un caso de un pequeño que en el 89 se lo llevaron a Noruega y luego de 30 años pudo volver al país. ¿Cómo están haciendo para que sea una adopción completamente legalizada, donde ni las familias ni los niños van a estar en estado de vulnerabilidad? Bueno, de acuerdo, no desconozco que pueda existir eso y en múltiples ocasiones. Es un tema ya de carácter delictivo. Es una trata de personas. Es un asunto que lo aborda la Fiscalía, lo aborda la DINAPEN. A nosotros nos compete lo relacionado con la adopción eminentemente legal, es decir, con aquellos niños, niñas y adolescentes que están en casas de acogida, que como dijo Andrea, bordean los 2.200 Pero niños. yo estoy interesado en adoptar un niño, ¿debo ir al Ministerio de Inclusión, a las casas de acogida, o si puedo ir a un organismo internacional que esté aquí, ministro? No. A ver, siempre vinculado al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Las adopciones internacionales se las hace canalizándoselas con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Dicho sea de paso, Lautaro, de hecho, la prioridad que tienen los padres adoptivos son los ecuatorianos. Una vez que no hemos logrado insertar en un hogar a aquellos niños de condiciones prioritarias, niños con discapacidad, grupo de hermanos o mayores ya a partir de 10, 11 años, buscamos la acción y accionamos a 16 organismos internacionales que previamente tienen que acreditarse. Por eso le hablaba del mérito de haber logrado de 4 crecer a 16 a la fecha. Por lo tanto, lo relacionado con adopciones ha sido significativo. Me gustó escucharle a Andrea hace un momento mencionar que el éxito ha estado en lograr una reducción de 3, 4 años a 9 meses. Y 9 meses que además es una temporalidad simbólica, Andrea, que es la misma temporalidad que tenemos los padres por gestación natural para aprender a ser padres. Y esto nos ha llegado a tener casos de éxito de 7 meses, de 9 meses efectivamente, de 11 meses, pero muy de lejos de aquellos hechos de 3 años, 4 años, que eran lacerantes para la dignidad y el interés y el derecho que tienen, no los padres adoptivos, los niños y niñas que están en las casas de acogida. Bien, Lautaro, si no tienes preguntas sobre este tema, quisiera ya darle. Precisemos también para que la gente sepa, en el Ecuador es gratuito adoptar y además no es que el padre va y dice, quiero un niño con tal condiciones físicas o morfológicas. Perfecto, qué bueno que nos preguntó. Primero, gratuito en absoluto, somos una institución que viabiliza y permite cubrir el derecho no de aquellos padres que requieren un espacio de hogar, conformar un hogar, de los niños. Eso fue lo primero que cambiamos del chip en entender que para todos los trabajadores de las unidades técnicas de adopción, la prioridad y sus jefes son los niños y niñas que están ahí, no el ministro, no el presidente, no la directora de adopciones, sino los niños y niñas para los que trabajamos. Bien, ahora sí y vamos es prohibido, a cambiar. por cierto, prohibido aquello que usted dijo. No, es un tema de emparentamiento sobre la base de lo existente. Bien, ahora sí cambiamos de tema, ministro, porque no nos olvidamos de lo que ocurrió hace aproximadamente 2 meses en la provincia de Esmeraldas, y fue este desbordamiento de ríos que pues alcanzó también a más de 13.000, ya nos lo comentaba usted, damnificados y afectados en esa provincia. ¿Cómo ha sido entonces las acciones que ha tomado el Ministerio de Inclusión Económica Social ahí? Mire, usted ha tocado un tema que ha sido crítico en los últimos meses. De hecho, quiero darles unos datos de importancia para la ciudadanía. En el año 2022,
los bonos de contingencia que fueron creados por el presidente Lasso a partir del socavón de Zaruma. Ustedes recordarán este hecho que vivimos, que fueron de los primeros desastres naturales que asumimos como gobierno. Luego vino el tema de la Gasca, vino el tema de Chimbo, etcétera, el sismo de Esmeraldas. Tuvimos 1.923 familias damnificadas el año 2022. Hagamos una referencia. Hoy, con corte a julio, tenemos en este momento 3.153 familias damnificadas y ya registradas para el Cobo 4.300 familias. El doble. Lo que quiere decir que a mediados de este año superamos más del doble de lo que fue todo el año 2022. Eso para entender el tema del fenómeno preniño, inclusive con respecto a invierno. Nos comentaba el bono de contingencia, entonces se entregó en el 2022 estas a las 1.923 familias Sí, damnificadas. el bono de contingencia. Y hoy a la fecha, entregados ya, 3.153, pero registrados para el cobro 4.300 y pico de personas, lo que quiere decir que se ha duplicado, Andrea. ¿Y sabe cómo preveemos en la proyección hecha con la Secretaría de Riesgos, con el COE Nacional, 17.000 personas más o familias más damnificadas hasta diciembre y 53.000 durante todo el periodo del fenómeno del Niño, desde octubre del 2023 a marzo del 2024. Y en ese contexto nosotros hemos actuado. Con referencia a Esmeraldas, usted bien lo ha citado. Mire usted, hemos entregado 17.570 kits que están comprendidos entre kits de vestimenta, kits de vivienda, kits alimenticios para la gente que está damnificada y afectada en los cantones de Atacames, Muisnes, Esmeraldas, en las parroquias de Sue, Tongochi, Atacames, etcétera. Es decir, hemos tenido una acción inmediata con respecto a los temas invernales, pero tenemos activado todo un protocolo. El presidente ha reunido a todas las instituciones en el COE, incluyendo las autónomas descentralizadas, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el CONGOPE, porque tienen que generarse una activación interinstitucional. El tema del fenómeno del Niño, que arrancará, Dios mediante, con mayor intensidad, esperemos que con menor fuerza de la que preveemos en el mes de octubre. Sin embargo, lo que ha dispuesto el presidente Lasso es que todas las instituciones pongámonos al techo, con el peor de los escenarios. Pero y por eso les ha dado antes de ir al fenómeno del Niño, que es importante abordar, con Esmeraldas me quedó a mí algo ahí flotando. ¿Se necesitan todavía kits para ayudar a estas 13.000 personas que han sido afectadas y damnificadas? Recordemos que hubo solidaridad muy grande de todo el país las primeras semanas cuando hubo este problema de las inundaciones, pero todavía se necesita, ministro, que la gente siga acudiendo. Y yo solo complemento justamente esa misma pregunta porque también me quedó sonando esta cifra, 17.570 kits, pero usted dice que, por ejemplo, no son 17.000 viviendas, no son 17.000 kits de vestimenta, es decir, nos podría tal vez dar en porcentajes cómo se ha dado, por ejemplo, la vivienda, cómo se ha dado la vestimenta también. Mire, lo primero que hay que diferenciar, lo que extra micrófonos habíamos conversado, entre damnificados y afectados. Bordea alrededor de 3.100 familias damnificadas, que son las que tenemos competencia para generar una protección integral, tanto a nivel de kits de alimentos, kits de vestimenta y un kit de vivienda, que el kit de vivienda comprende colchón, ¿no? una colcha, ¿no? una colcha, además una bombona de gas, una cocineta. Estos kits de vivienda son paliativos para aquellas familias. Mire, yo estuve en Carlos Concha y tuve la oportunidad de conocer a la presidenta de la Junta Parroquial, doña María, que me acompañó en la visita en esta de una de las parroquias más afectadas, pero me causó tanta impresión porque es un caso muy humano y de admiración. Cuando fuimos a recorrer la parte en donde estaba la mayor cantidad de palizadas, donde el río había ingresado con mayor fuerza, la presidenta de la Junta me dijo: aquí era mi casa, ministro. Imagínese usted, la valentía de la mujer. Ella se le entrega una vez el kit, pero seguramente necesitará que en unos 2 o 3 meses le vuelvan a El entregar. tema de los kits es recurrente, ¿no? Tenemos por lo menos un bimestre en el protocolo original. Para cualquier época invernal, un bimestre de seguimiento semanal para la entrega de kits alimenticios. Pero dependiendo las circunstancias, hoy nos mantenemos todavía constantes, no solamente en las áreas circundantes a la zona donde todavía están viviendas y viviendo además la ciudadanía ahí, sino en los albergues, que son 4 albergues en donde están alrededor de 2.000 familias también. ¿Y esos kits de viviendas, por ejemplo, a cuántas personas se ha entregado, que es la cocineta, el colchón, la cobija, etcétera? ¿Y cómo entregarle eso a una persona que ha perdido totalmente dónde vivir? A ver, los kits de
de vivienda tienen particularidades. Dicho sea de paso, Andrea, nada de las acciones que el Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza lo hace de manera descoordinada. Esto forma parte de directrices del COE, en donde el ente rector se llama Secretaría de Riesgos, quien empadrona también y define finalmente quién es damnificado y quién no. En el caso de los kits de vivienda, son integrales a lo propio en el tema de vestimenta y en el tema de alimentación, porque todos son requirientes y todos son demandantes. En el caso de los kits de vivienda, que a usted le puede preocupar, se entrega en las viviendas que están siendo afectadas, pero que aún están siendo utilizadas por los damnificados, pero también en los albergues, porque requerimos darles comodidad y un espacio para que puedan tener un grado mínimo de dignidad frente a la circunstancia que les asiste. Y el Estado ecuatoriano, de manera paralela a esto, que es un asunto de abrazo inmediato, de protección inmediata, trabaja en lo estructural. Uno, recuperar las vías que fueron afectadas. Y dos, un programa de vivienda que tiene mayor duración en temporalidad. Comprenderán que no se puede volver a construir viviendas porque se requieren dos condicionalidades mínimas. La primera, demostrar la pertenencia o la posesión del bien. Antes era el ser dueños del bien. Muchas de esas viviendas son invasiones. Pero, ministro, y segundo, entonces, no volver a construir en el mismo lugar, porque sería un despropósito invertir. Entonces la gente, estas 2.000 personas en los albergues, se van a mantener por lo menos hasta diciembre, no van a ser desalojados. No, se tiene previsto generar un paliativo. Estamos trabajando con la Secretaría de Gabinete también para generar albergues mucho más estables, de tal manera que puedan salir de las escuelas para reactivar el sistema educativo en esa zona y que podamos tenerlos acá. Eso estamos trabajándolo con fuerza entre la Secretaría de Gabinete, la Presidencia, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y nosotros. Bien, ministro, y solo para culminar, por honor al tiempo, ¿cómo se preparan entonces para la llegada del fenómeno del Niño? ¿Ya se tiene previsto cuántos albergues y entre ellos cuántas unidades educativas servirán como albergues para pues ayudar a los damnificados? El objetivo, de acuerdo a lo planteado por la ministra de Educación en este comité para abordar el fenómeno del niño, es que mientras menos escuelas se utilicen, ¿no?, es más beneficioso, entendiendo de que no podemos frenar la actividad también fundamental que es el tema educativo en el Ecuador. Sin embargo, les hemos mencionado, el presidente ha presentado ya un plan integral que no viene de la mano solo con el tema de protección especial, protección social, que entendiendo desde la lógica del abordaje, somos la primera institución junto a riesgos que llegamos a cualquier desastre natural. ¿Cuántos albergues en ese sentido entonces estarían ya pues planteando para la llegada? Recuerde que tenemos que dar cobertura a 17.000 damnificados que se prevé de aquí en adelante con respecto al fenómeno del niño. Habrá que ver cuántos de ellos van a requerir albergues, pero no es un tema que yo pueda cuantificarlo. Lo que estamos haciendo es preveyendo lugares, sectores, kits de vivienda que vayan a permitir complementar. ¿Y los bonos? Perdón. Y los bonos también, ¿no? Y los bonos, indudablemente que se incrementarán de acuerdo al porcentaje. Recuerde, tenemos 4.000 más 17.000, serán 10 veces más de lo que fue el 2022, es decir, 5 millones de dólares solo para bonos en este año 2023. De acuerdo, ministro, nos queda corto el tiempo para seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias por su presencia aquí. A usted, Andrea, y a usted, Lautaro, gracias. Conversábamos con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, y con esto nos vamos a una pausa. Volvemos con los deportes porque tenemos novedades y hoy juega Barcelona.